la Junta Poder Feminista, y en este encuentro, que es el segundo, estamos lanzando el dispositivo nacional de acompañamientos feministas integrales, que se llama Acompañarnos. Para nosotros es un orgullo compartirles en este contexto que es súper complejo y que tiene sus pros y sus contras este lanzamiento. Contarles que fueron muchos meses de trabajo entre distintas regionales, así que este es el resultado de una construcción colectiva y federal. Voy a intentar ir pasando las plantillas, así que es medio difícil ir presentando y habilitando algunas cosas, así que cualquier cosa que se interrumpa me avisan. Ahí va. Esto que para nosotros es frente a la diversidad, quienes mejores que nosotros para reinventarnos, así que aprovechamos este contexto de virtualidad que habilita o que hoy participen un montón de personas de diferentes regionales, así que también la bienvenida para esas personas. Esta presentación tiene como objetivo específico poder convidarles la formación para acompañamientos en abortos seguros. La idea de hoy es poder transmitirles la perspectiva de nuestros acompañamientos, por qué los hacemos, desde qué lugar, con qué propuesta y cómo aportamos a la construcción de estos espacios. La idea es poder brindar herramientas que sean concretas para aquellas organizaciones o personas que se quieran organizar y habilitar un espacio de estas características, y así como para también poder acompañar un aborto que sea más cercano. Seguramente ya muchos pudieron tener algún contacto con el manual que les compartimos por mail. Ese manual, por supuesto, no está cerrado, es una propuesta del resultado de nuestra experiencia acompañando abortos en diferentes territorios, así que cualquier aporte es más que bienvenido. La dinámica del encuentro de hoy va a ser hacer una presentación breve de los acompañamientos, después mis compañeras Julia e Iso van a contar más el marco en diferentes términos en el que se apoyan esos acompañamientos, y Cami y Marina van a hablar sobre la construcción de los espacios específicos para acompañar abortos. Como les contaba antes, desde Mala Junta, Poder Feminista, venimos acompañando a mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, frente a dos problemáticas específicas. Una es violencia de género y la otra es el acceso a los abortos, el acceso limitado a los abortos. Estos dos ejes los venimos trabajando colectivamente y nuestro dispositivo es una sistematización de esas experiencias. El martes pasado presentamos el de acompañamientos de violencias, hoy el de aborto, y el próximo martes, que de paso les invitamos, va a ser el lanzamiento de la actividad de cierre. Bueno, como organización y como parte del Frente de Todes, nosotros aportamos y apostamos a un cambio de etapa política, y como movimiento en este contexto tan complejo, venimos pensando, repensándonos y también trabajando en nuestro rol como feministas populares, pensando cómo tejer relaciones de cercanía con los sectores más relegados, pero que dialoguen con la militancia y también con las instituciones. Si bien hoy, por suerte, tenemos un Estado mucho más presente y con perspectivas de género en la implementación de políticas públicas, tenemos presente que a nivel nacional, no en todos los territorios esto es igual, y esa desigualdad nos lleva a pensar este dispositivo más amplio con carácter nacional que busque fortalecer esas articulaciones, democratizando el acceso a la información y a la salud. Nuestra perspectiva y la que proponemos con esto de acompañarnos es una perspectiva feminista, popular, diversa y también interseccional. Un poco nuestro recorrido. Históricamente, las personas que abortaron, siempre en compañía o de forma doméstica, este lanzamiento lo que hace es recuperar un poco ese recorrido. Es parte de una construcción colectiva de esos saberes acumulados, pero también de nuestra experiencia como Mala Junta, Poder Feminista del 2011, acompañando abortos seguros durante el primer trimestre de embarazo con misoprostol en diferentes territorios del país, así como a nuestro paso por socorristas, de experiencia con y de otras colectivas, y fundamentalmente una historia que tenemos como parte del movimiento feminista. Esos acompañamientos que nosotras venimos llevando adelante se desprenden de posicionamientos, por supuesto, sociales, políticos, ideológicos, y tenemos presente que nos atraviesan múltiples opresiones. Por eso la propuesta que traemos es una respuesta colectiva
que sea interseccional en sus miradas y abordajes. Históricamente, la creación de líneas telefónicas para dar información, espacios de acompañamientos, la colectivización de manuales, como el que mandamos por mail, fueron y son y seguirán siendo una estrategia consistente en la entrega de información para abortar de forma segura, desde una perspectiva feminista, porque habilita decisiones informadas y libres. Todo este recorrido hoy nos permite tener una mirada propia para pensar el derecho al aborto y cómo acompañarnos entre nosotros. El contacto directo con personas que abortan y la experiencia tanto lesbiana como feminista y territorial de muchos de nosotros fueron elementos centrales para poder fortalecer un discurso que no sea normativo. En ese sentido, para nosotros el aborto con misoprostol, hecho con la información necesaria y con acceso al medicamento, es una respuesta al disciplinamiento histórico de nuestros cuerpos, que no nos olvidemos que son el eje de nuestra militancia, pero también de nuestros deseos. Y en ese sentido, la penalización del aborto y la ilegalidad contribuyen a la consolidación del poder de la medicina hegemónica, sobre todo masculina, desestimando esos saberes y sobre todo consolidando la maternidad como una obligación primaria, además de fortalecer la institución familiar heterosexual, patriarcal, como un sustento simbólico y material de lo que se desprende en la negación de un montón de otras identidades. En ese sentido, efectivamente los acompañamientos feministas son una estrategia fundamental a la hora de pensarnos y de pensar nuestros vínculos con el sistema de salud en general y con la práctica del aborto en particular. Así que como feministas populares, nuestro principal esfuerzo en este contexto sobre todo es poder poner las herramientas y políticas públicas al servicio para la construcción y la organización feminista, y así tener una restitución de derechos y una ciudadanía plena para el ejercicio de esos derechos. Así que hecha esta presentación, le paso la palabra a Julia para que nos cuente un poco más sobre los ejes en los que apoyamos nuestros acompañamientos. Bueno, gracias Ana. Buenas tardes a todas, todos, todes. La verdad que es una alegría enorme contar con la presencia de compañeras, compañeros de tantas jurisdicciones, tantos territorios diversos del país. Como les decía Ana recién, bueno, un poco retomando lo que ella decía, ¿no? Esto de a qué nos damos con esta construcción y con el lanzamiento de este espacio de acompañamiento feministas integrales, y contarles un poco, bueno, cuál es nuestro marco, ¿no? En dónde se enmarca el desarrollo y la construcción de nuestro espacio. Un poco contarles esto, que como militantes feministas populares tenemos puesto el esfuerzo principalmente en colocar esas herramientas y las políticas públicas que estén puestas al servicio de la construcción y la organización feminista, dentro de las instituciones, fuera de las instituciones, pero siempre con ellas, digamos, ¿no? Pensándonos en articulación constante, entendiendo al Estado como principal garante de los derechos. Y de alguna manera lo que pensamos es en enmarcar justamente nuestra mirada y ubicar nuestro marco político en tres ejes fundamentales, tres ejes que entendemos como fundamentales. El primero es el eje de la información. El eje de la información lo entendemos como prioritario porque entendemos que el acceso a la información tiene que ser visto, tiene que ser pensado como un derecho fundamental. Y algo que sabemos es que en nuestra sociedad el acceso a ese derecho se da de manera desigual, ¿no? Para todas las personas, no es algo que esté garantizado de manera igualitaria. Y para eso también entonces nos estamos organizando y construimos este dispositivo, como decía recién Ana, con esta perspectiva feminista, popular, diversa, disidente, interseccional, porque lo que buscamos es justamente democratizar la información como un derecho, entendida como un derecho, que sea una información segura para personas con capacidad de gestar, que puedan desarrollar o ejercer ese derecho en distintos territorios de nuestro país. Y de esa manera, bueno, que podamos acercarnos mediante el acompañamiento en abortos seguros a mujeres, a lesbianas, a varones trans, a bisexuales, a personas de identidades no binarias, o sea, también aquellas identidades que históricamente vienen siendo invisibilizadas. Otro de los ejes es
poder pensar fundamentalmente con la centralidad de la mirada puesta en el misoprostol, ¿no? Cómo pensamos al misoprostol como eje de la construcción de nuestros espacios de acompañamiento en abortos. Y primero pensar que es un eje fundamental porque, bueno, si bien tanto misoprostol como la mifepristona están dentro del listado de medicamentos esenciales que la Organización Mundial de la Salud enlista por ser seguros, digamos, para abortar de manera ambulatoria en el primer trimestre y con acompañamiento, con seguimiento médico en las etapas posteriores, lo cierto es que en nuestro país la producción y comercialización de mifepristona no está autorizada. Pero sí se comercializa actualmente, se produce y se comercializa actualmente el misoprostol, ¿no? Sabemos que hace poco tiempo tuvimos la noticia de que empezaba a producirse y comercializarse, digo hace poco tiempo porque fue hace 2 años, por medio de un laboratorio privado, el laboratorio Domínguez. Y actualmente en la provincia de Santa Fe se produce, pero no se llegó todavía al circuito de comercialización de una mifepristona de producción de un laboratorio público, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a el eje puesto, la mirada sobre el misoprostol, lo que pensamos es que lo mismo que sucede, como decía recién, con el acceso a la información pensada como un derecho, el acceso también al misoprostol, como eje central de la garantía de acceso a abortos seguros, tampoco está garantizada de manera igualitaria, digamos. No siempre es posible por diferentes razones, ¿no? Primero, porque por un lado lo que se da es un acceso desigual en los distintos territorios o en las distintas jurisdicciones, ¿no? Las 24 jurisdicciones de nuestro país, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 23 provincias, no en todas ellas es de venta legal, digamos, ¿no? El misoprostol como droga. Pero por otra parte, digamos, hay algunas provincias que no tienen autorizada la comercialización del misoprostol. Pero por otro lado, algo que obtura el acceso también es el elevado precio, ¿no? Que en algunos casos lo vuelve absolutamente inaccesible. Esto es lo que, digamos, la enorme brecha de acceso es económica también. Como para dar un ejemplo, en la presentación que antes se accedía al misoprostol, que era la presentación combinada con diclofenac, que era comercialmente conocida como Oxapros, que también estaba monopolizada por un laboratorio privado, que era el laboratorio Beta, en 2015 no alcanzaba a costar 700 pesos, digamos 600 y pico de pesos rondaba el valor, y en menos de 2 años y unos meses trepó a más del 2.700% el valor del precio de una caja de 16 comprimidos, ¿no? Que se fue de 600 y pico de pesos a casi 2.500. Y en la actualidad el costo que ronda los 9.000 pesos, más o menos, ¿no? Un poquito menos. Pero bueno, volviendo un poco a retomar por qué nos parece fundamental esto, bueno, justamente porque nos parece que algo que hay que pensar es que el Estado tiene que garantizar el acceso al misoprostol, ¿no? Porque eso reduce las complicaciones por abortos inseguros, pero además porque es una manera de democratizar el acceso a ese derecho, ¿no? Y tomándolo nosotras como eje central, lo que estamos diciendo es que entendemos también como contribución militante que tenemos que pensar en bregar por la producción pública, que responda, por un lado, a la soberanía en la producción de medicamentos y por otro lado también a garantizar el acceso igualitario o lo más igualitario posible en todos los territorios. De misoprostol y también de mifepristona, ¿no? Es algo que se ha transformado en una demanda reiterada, tanto de las distintas colectivas feministas que venimos acompañando abortos, como también de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Nosotras nos sumamos también a esa demanda de producción pública de mifepristona. Bueno, el tercer eje fundamental, central justamente en la temática que abordamos desde nuestro espacio de acompañamiento, es el eje de aborto, ¿no? Y acá por ahí un poco hacer un recorrido, no muy extenso, pero puntear algunos hitos fundamentales en el ejercicio de este derecho, ¿no? El ejercicio, o mejor dicho, el acceso a este derecho.
primero, entender lo que se enmarca en otros derechos que son fundamentales, ¿no? Como el derecho a la autonomía personal, a la salud, a la vida, a la privacidad, a la educación, a la información, y que también está enmarcado en algunos principios como el de no discriminación y de igualdad. Y por supuesto recordar que en nuestro país, en Argentina, el aborto es legal hace casi un siglo. Desde 1921 el Código Penal establece al aborto como legal, digamos, aborto no punible, de acuerdo a dos causales fundamentales, que son para evitar un peligro para la vida o la salud de la persona gestante, o en el caso de que el embarazo sea producto de una violación, ¿no? Y yéndonos a otro hito fundamental en la historia del marco normativo en relación al eje del aborto, pensar que justamente ese artículo que define los causales de aborto no punible dentro del Código Penal se ha prestado interpretaciones disímiles, digamos, ¿no? Entonces, frente a esa expresión que el Código Penal expresa, ha habido interpretaciones un poco más restrictivas, otras un poco más amplias, y el hito fundamental es el fallo FAL, que lo que define justamente es los alcances, ¿no?, de ese artículo, del artículo 86. Lo define la Corte Suprema de Justicia a partir del dictamen del fallo FAL. Y esto es establecer cómo se va a proceder para garantizar esos abortos que el código define como no punibles. Entonces, de alguna manera lo que hace es echar luz sobre aquellos puntos que generaban tanta controversia, ¿no? Entonces, por un lado, lo que define es que no hace falta ningún trámite judicial que tenga que mediar frente a la garantía del acceso al derecho, de la interrupción legal, y por otro lado que frente a la causal violación no hace falta ninguna denuncia penal. Como sabemos, es suficiente una declaración jurada y el consentimiento informado de la persona que la demanda, ¿no?, que la requiere. Y por otro lado, también aclara algo que generó también, como decía antes, controversias, que esa segunda causal, justamente la de violación, tiene que alcanzar a todas las personas, ¿no?, que están atravesando un embarazo que quieren interrumpir, más allá de su capacidad intelectual o condición mental, como el código expresaba en su texto y que generaba estas discusiones. Algo fundamental también como hito para tener en cuenta y que para nosotras es algo que de alguna manera define nuevamente una disparidad en la cuestión territorial, digamos, o en cómo se garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo en los territorios, son los protocolos. Que los protocolos son, como para explicarlo en palabras un poco más sencillas, son algo así como guías técnicas, que lo que expresan son aquellas buenas prácticas que están basadas en evidencia científica y están focalizadas, dirigidas a profesionales de la salud, a efectores de salud, para que puedan garantizar una atención de calidad, ¿no? Una atención, por supuesto, enmarcada en la normativa vigente, pero bueno, que garantice una atención de calidad. Todo esto, de alguna manera, este recorrido que yo hice así un poco por encima, lo que constituye es un poco el marco jurídico, ¿no?, en donde se asienta los distintos diseños que tienen la diversidad de protocolos que existen en nuestro país, porque lo cierto es que hay un protocolo nacional que estableció el Ministerio de Salud Nacional en su última versión, justamente fue la primera resolución que el flamante y recuperado, por suerte, Ministerio de Salud Nacional en la nueva gestión de gobierno, fue la primera resolución que determinó la actualización del protocolo de interrupción legal del embarazo, al cual se supone que las 24 jurisdicciones tienen que adherir, establecer sus propios protocolos de intervención. Lo cierto es que esto es justamente lo que demuestra una enorme disparidad en los territorios, porque actualmente hay algunas provincias que o no cuentan con adhesión a protocolo nacional, o carecen de guías o de protocolos, algo similar a un protocolo, o tienen un protocolo propio, pero que no se ha adecuado a esa última versión que ya les decía recién, que, fue resuelta, fue sancionada, digamos, el 13 de diciembre del año pasado. Entonces, un poco como para cerrar la cuestión de los ejes, digamos, ¿no? Esto lo que muestra es que tenemos que focalizar en estas tres cuestiones que para nosotras son fundamentales, porque de lo que dan cuenta es que justamente el acceso a la interrupción de embarazo
es irregular, en los distintos territorios es desigual. Con lo cual, lo que nosotras queremos proponer a partir del relanzamiento de nuestro espacio de acompañamiento son objetivos políticos que sean claros y que sean concretos, ¿no? Y algunos de ellos, justamente, que son los propósitos fundamentales, para nosotras son dos, tienen que ver con no solamente seguir abonando a que se garantice esto que decíamos recién, que se da desigualmente en las distintas jurisdicciones, que se garanticen las interrupciones legales de embarazo, lo que conocemos como ILE, sino también como propósito fundamental abonar a la IVE, la interrupción voluntaria de embarazo, digamos, ¿no? Y que de alguna manera propiciemos la instalación del debate en todos los territorios en torno a la necesidad no solo de despenalizar, sino también de legalizar el aborto voluntario en nuestro país. Y como segundo propósito fundamental, también queremos contribuir a que más personas, cada vez más personas, con y sin capacidad de gestar, y más organizaciones colectivas, organizaciones comunitarias, organizaciones sociales y políticas se sumen en este proceso de construcción y en este reclamo, ¿no? De las demandas que creemos que tienen que estar prioritariamente posicionadas. Y de ahí desprendemos algunos objetivos, que tienen vinculación con algunas líneas de nuestro dispositivo de acompañamiento. Algunas tienen que ver con el desarrollo del dispositivo, poder pensar en generar instancias colectivas, en acompañar en el acceso a derechos de una perspectiva, como ya dijimos y repetimos, que sea feminista, popular, intergeneracional también, diversa, disidente, interseccional, que habilitemos prácticas de escucha atenta y contención sin juicios, sin prejuicios, dejar de lado el paternalismo, bueno, profundizar nuestra formación, algo que estamos haciendo justamente en esta instancia de encuentro, en la perspectiva de género, incorporando justamente esta perspectiva, la diversa y la interseccional, facilitar también el acceso a las herramientas del Estado, ¿no? En articulación. Y en ese sentido también objetivos específicos de articulación, como por ejemplo fomentar la creación de redes que por un lado tengan articulación con organismos del Estado, que tengan experiencia en la temática y organizaciones también sociales y políticas que tengan esa misma experiencia, pero también afianzar las articulaciones en otros espacios que atienden o asisten a temáticas similares o vinculadas a esta, ¿no? Por ejemplo, los espacios de promotoras de salud territoriales, la articulación con la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. También articular con otros espacios que realicen acompañamientos en otras etapas en las que se quiere interrumpir un embarazo, ¿no? Que pueden ser a lo largo del segundo y tercer trimestre de la gestación. Y por último, también pensar en abonar a la generación de registros y estadísticas, ¿no? Poder sistematizar a lo largo del recorrido que nosotras como compañeras venimos haciendo en la cantidad de acompañamientos que vinimos concretando y realizando, hemos podido registrar aquellas situaciones que se acercan junto con la persona que viene a demandar al dispositivo una interrupción de embarazo, ¿no? O un acompañamiento para poder interrumpir un embarazo. Y eso nos ha permitido registrar y sistematizar justamente estos datos para poder aportar a la construcción de política pública, ¿no? De pensar en estadísticas que piensen las problemáticas situadas y en pos de generar políticas públicas que tengan una vinculación con el territorio, ¿no? Para poder incidir en políticas que justamente se construyan desde los territorios hacia las instituciones. Un poco pensando en esto, nuestra perspectiva es la que se desprende, digamos, de los propósitos y los objetivos, y para eso yo voy a pasarle la palabra a otra de nuestras compañeras, a Iso, para que presente nuestra perspectiva para el desarrollo específicamente del dispositivo. Bueno, muchas gracias, Julia. Antes de empezar, en realidad quiero hacer un paréntesis. Vi ya que algunas personas se animaron ahí a hacer preguntas. La idea justamente es que el chat esté para eso y hacia la finalización de la formación, poder retomar esas preguntas, incluso alguna persona si quiere retomar la voz para problematizar situaciones o poder debatir,
es lo que tenemos pensado hacia el final de la formación. Así que cualquier cosa pueden ir escribiendo en el chat y hacia el final lo vamos a retomar seguro. Después, bueno, para avanzar un poco respecto al armado del dispositivo y retomar esto de lo que venía hablando Julia, sobre la orientación del espacio, nosotras creemos que la orientación feminista debe ser, digamos, efectivamente el eje ordenador del dispositivo y de todas las prácticas e intervenciones que se den en ese sentido. Hablamos, y nos parece central, hablar de abortos no normados para justamente poder visibilizar que no solo abortan las mujeres cis, sino que abortan otras identidades, que abortan varones trans, que abortan bisexuales, que abortan no binarias, que abortan lesbianas. Y en ese sentido nos parece fundamental y clave pensar en la construcción de una mirada que rompa con este cis-sexismo, que desafíe la cis-heterosexualidad obligatoria, que transgreda y que invita a romper con este mandato de maternidad como único fin posible, pareciera, para las personas con capacidad de gestar, que tire por tierra todo eso y que ponga sobre la mesa, o sea, como centralidad, el deseo de la persona. Esa es nuestra propuesta, al menos como orientación. De hecho, la frase, la maternidad será deseada o no será, nos parece que tiene una potencia enorme para nosotras, e intentamos, y me parece que eso se materializa en el abordaje de nuestros acompañamientos, ya que nosotros acompañamos a la persona independientemente de su decisión, si es abortar o si finalmente decide avanzar con su embarazo. Por otra parte, digamos, creemos también que otro aspecto importante a la hora de pensar en un dispositivo que tenga perspectiva feminista es poder brindar información de manera clara, de manera comprensible para la persona, o sea, utilizando terminología que sea comprensible para la persona, sin eufemismos, o sea, evitando el uso de palabras que endulcen o, no sé, disfracen lo que realmente queremos comunicar, ya que nos parece que es la manera justamente que la persona pueda tomar una decisión libremente y con total autonomía sobre su cuerpo. Además, igual de este desafío de poder brindar información clara y libre de eufemismos y comprensible para la persona, nos parece que otro desafío no menos importante es poder hacerlo desprendiéndonos de cualquier lógica paternalista. Lamentablemente es un lugar que genera incomodidad, y donde muchas veces caemos durante el acompañamiento. Es algo lo que yo sigo trabajando todavía, a mí personalmente me sucede y me pasa mucho, porque bueno, justamente sucede que pasa sin darnos cuenta muchas veces, o sea, son aspectos que tenemos internalizados y que a la hora de comunicar no nos damos cuenta porque estamos atravesadas, digamos, por este tipo de lógicas, y no está bueno reproducirlos en esos espacios. Cuando hablamos de paternalismo, o sea, nos referimos a cualquier forma de hablar o de expresar que tienda o a subestimar a la persona, o a tomar decisiones en nombre de la persona, incluso pensando que es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Como pensando en su bienestar, decidí esto porque es lo mejor para vos. Y ese paternalismo muchas veces se ve reflejado de diferentes formas a lo largo del acompañamiento. Puede aparecer, por ejemplo, en forma de, no sé, preguntas innecesarias, o de preguntas que tiendan a culpabilizar a la persona o a responsabilizarla. No sé, por ejemplo, ¿por qué querés abortar? La verdad que es una pregunta que a nosotras no nos tiene por qué importar, digamos, alcanza con saber que es la voluntad de la persona la que la lleva a decidir abortar, y que es lo que motoriza su decisión. O, por ejemplo, no sé, preguntas del tipo cuestionando, ¿no? ¿Cómo fue que llegó a esa situación de embarazo no deseado? O sea, no usaste ningún método anticonceptivo, no lo sabes usar, como cualquiera de ese tipo de preguntas que tienen como un enfoque más bien moralista, que pueden hacer a la persona sentir culpa, y que a nosotras tampoco nos es de ninguna utilidad. O sea, salvo que efectivamente sea información que la utilicemos
porque implementamos herramientas de recolección de datos y no sé, nuestro interés sea, por ejemplo, evidenciar estadísticamente que, no sé, las fallas en los métodos anticonceptivos, o evidenciar estadísticamente las dificultades en el acceso de métodos anticonceptivos. Pero bueno, eso ya sería otra lógica, obviamente, otra finalidad la de la pregunta, y por supuesto que hay que informar en una situación así a la persona justamente para que entienda que la pregunta no tiene un fin de juzgarla, ni de generarle culpa, ni de hacerla sentir responsable de la situación que le está pasando, sino que meramente estadística para mostrar una problemática y fin. Otra cosa que por ahí a nosotras nos resultó importante, digamos, tener que estar atentas a comentarios que sin darnos cuenta también tienden a imponer algún criterio, ¿no? O alguna decisión sobre la persona que se acerca. Por ejemplo, sabemos que, y hemos visto también que hacia el final de los acompañamientos, se aclara a la persona que cuando termina el procedimiento, debe, esa es la palabra, debe utilizar preservativo para la siguiente relación sexual con penetración vaginal que tenga, porque hay una alta probabilidad o vuelva a estar fértil y puede quedar esa persona embarazada. En ese mensaje, digo, hay una clara imposición hacia la persona sobre cómo gestionar su salud o su derecho reproductivo, ¿no? Como la obligación de usar preservativo. Eso mismo se puede reformular desde el lugar que nos interesa a nosotras o que nos interpela a nosotras, que es poder garantizar información, y simplemente le podemos decir a la persona: tené presente que una vez finalizado el procedimiento, recuperás la fertilidad de manera inmediata. Y que sea la persona quien se ocupe de gestionar los cuidados o los no cuidados también, porque puede decidirlo así, que tome frente a esa situación. Y por último, respecto a esta cuestión del paternalismo, nos parece importante también evitar trasladar nuestros juicios de valor en la información. O, por ejemplo, no sé, muchas veces usamos frases como yo en tu lugar, o para mí lo mejor, o te sugiero hacer esta cosa, o yo haría esta cosa. Creemos que todo este tipo de frases van como muy de la mano esto, subestimar a la persona, esta modalidad de aconsejarla, ¿no? Como lo de darles consejos, para nosotras supone un verticalismo, o sea, un poder desigual. Esta idea de decirle a la persona, no sé, lo que puede hacer o lo que debe hacer en relación de su propio bienestar. O sea, no la compartimos, es algo que nos hizo ruido mucho tiempo, que de hecho decantó que hacia adentro de nuestra organización podamos problematizarlo y dejáramos atrás el nombre de las consejerías por el espacio de acompañamiento, que creemos que es como un ambiente más horizontal, digamos, y donde hay un enriquecimiento, digamos, entre todas las personas que lo conforman o todas las personas que lo transitan. Sin duda, por supuesto, para todas las personas que acompañamos, o sea, nosotros acompañamos abortos hace un montón de años, seguramente acá deben haber otras personas que también acompañen abortos, nos habrá pasado encontrarnos con un montón de situaciones diferentes, con un montón de personas diferentes, que frente a la misma situación de un embarazo no deseado, se sienten de diferentes maneras. O sea, hay personas que se comunican a la línea o que se acercan al espacio, al dispositivo, con una carga emocional tremenda, con un montón de prejuicios, con angustia, y otras que por el contrario tienen como su aborto resuelto y se acercan tal vez porque, no sé, tienen alguna duda específica y no mucho más. Pero lo interesante de todo esto es que, habiendo tanta diversidad, lo que queda evidenciado, digamos, de los acompañamientos, es que ese tránsito por esos espacios es sin duda una experiencia transformadora. Esta forma, o sea, es como una forma, una manera de politizar el aborto, poder colectivizarlo, poder sacarlo de la clandestinidad, poder ver que no es una situación extraordinaria que te pasa a vos, sino que al contrario forma parte de la realidad que vivimos la mayoría de las personas que, bueno, que tenemos capacidad de gestar,
Y nos parece clave esto, ¿no? De poder colectivizarlos es lo que nos va a permitir y lo que nos permite hoy poder hablar sin eufemismo, sin sentir vergüenza y sin culpa. Y en ese sentido es que pensamos justamente que es mucho más potente y es nuestra invitación, digamos, a pensar el dispositivo y la práctica del aborto desde otro lugar, desde el lugar del orgullo y bueno, no desde el lugar de la vergüenza. Bueno, ahora Cami nos va a hablar un poco de criterios más generales del dispositivo y bueno, las distintas etapas que lo conforman, así que le paso la voz a la compañera. Bueno, buenas tardes, casi noches a todas, a todes. Tal como traía ISO, un poco digamos, lo que les voy a contar es como los criterios más generales del armado del dispositivo, ¿no? Como pensar estas etapas. En primer lugar, como algunos criterios más generales, después cómo se desarrolla quizás el espacio más como tal, y después cómo se continúa, digamos, cómo se continúa acompañando a esa compañera que se acerca al espacio. Y un poco en línea con lo que venían trayendo las compañeras, historizando y, digamos, hablando de esta perspectiva feminista, aclarar que, digamos, nosotras lo sistematizamos un poco en un manual que después va a estar circulando, pero que obviamente no es exhaustivo y, digamos, no es algo que lineamos de un día para el otro este armado, ¿no? Y que todo el tiempo lo vamos cuestionando y modificando a medida que vamos acompañando en este tránsito a las distintas compañeras y compañeros que se acercan al espacio. Así que eso, digamos, por más de que está un poco sistematizado y tiene una lógica, eso, un poco más estructurada, no significa que eso, que sea cerrado, justamente lo contrario, ¿no? Lo vamos como modificando todo el tiempo. Así que bueno, primero para hablar un poco de los criterios como más generales del dispositivo, me parece bastante importante resaltar esto que trae, digamos, que trae el manual, que es que nosotras no somos el Estado, digamos, ¿no? Y que justamente lo decía Juli en su momento también, el Estado va a ser el principal responsable y el que tiene que garantizar el acceso a la justicia, a la salud y demás. Nosotras somos acompañantes, tampoco, digamos, y somos acompañantes en el marco de una organización política. Eso es algo que nosotras siempre aclaramos, ¿no? Cuando empezamos la entrevista con la compañera o compañere, eso, nosotras estamos en un marco de una organización política, no somos el Estado, y, digamos, pregonamos porque sea el Estado el que garantice los derechos, no es que lo hacemos desde un lugar por fuera. Y tampoco somos ni médicas ni profesionales de la salud, somos militantes. Entonces es bastante importante tener en cuenta ese criterio a la hora de delinear, digamos, el espacio. Después también, digamos, lo que nosotros siempre como hacemos hincapié es que nosotros acompañamos todos los embarazos que estén dentro de las primeras 12 semanas, ¿no? En el caso de los acompañamientos en embarazos de 13 semanas o más, ahí se va, digamos, la idea siempre es articular con la red de profesionales o con otra red feminista que esté en el territorio. Nosotros tenemos, digamos, en Cava, por ejemplo, algunos contactos de compañeras de otras organizaciones que acompañan a partir de las 14 semanas. Siempre haciendo hincapié en que no se va a dejar a la compañera, al compañero tirado, tirada, pero bueno, nosotras, digamos, hacemos acompañamientos en lo que es el primer trimestre. Después, que el dispositivo, digamos, tiene una característica, una lógica principalmente presencial. Obviamente ahora digamos, con la pandemia esto se complica un poco, pero nuestro objetivo siempre es, después que la compañera, en la medida de lo posible, se acerque a un espacio presencial. A la vez también el dispositivo implica que nosotras respondamos y brindemos como cierta información por teléfono. Así que o a través de redes o por correo electrónico. Nosotros en particular en CABA tenemos eso, nuestra línea telefónica, que eso es algo que después digamos, va a ser importante, digamos, determinar para el criterio del dispositivo si se tiene o no un teléfono, pero bueno, nosotras en principio los manejamos así y no brindamos nuestros números personales. Es una línea genérica que es pública, digamos, está en las redes y es la que compartimos. Después, otra cosa que siempre hacemos bastante hincapié es que es bastante importante como presentar el espacio desde un principio para que la persona sepa a dónde se está acercando, digamos, ¿no? Y para qué. Esto que les decía, bueno, porque somos una organización política y demás, bueno, esto siempre en general lo presentamos cuando la persona se contacta por teléfono o una vez que, digamos, llega al espacio. Pero siempre hacer bastante hincapié como en esta de que hablaban las compañeras de la información clara, bueno, esto es lo mismo, digamos, saber a dónde te estás acercando, porque muchas veces nos pasaba de compañeras que llegaban con mucho miedo porque no sabían, digamos, nada, es como lo que veníamos diciendo esto del aborto digamos, en la clandestinidad y demás, bueno, es bastante importante hacer hincapié en eso y tratamos de explicar bien el marco en donde están contenidas.
Después, otra cosa que también hacemos hincapié un poco a veces es cuando la compañera llama, digamos, evaluar o descartar lo que implica un embarazo ectópico u otras situaciones que estén contraindicadas en el uso de misoprostol y que impliquen un acompañamiento médico, algo que nosotras no vamos a poder hacer. No es que lo mismo, no vamos a dejar tirada a la compañera que esté en una situación así, pero bueno, sí que va a tener que, digamos, acceder a un acompañamiento de tipo médico y bueno, se hará como la derivación necesaria para eso. Después también otra cuestión así más de lo general, tiene que ver con lo que ya venía trayendo Juli, también hizo como la información específica y clara sobre el misoprostol, ¿no? Entonces explicar sus contraindicaciones, cómo se usa, los síntomas esperables, los síntomas de alerta, esto de democratizar la información para nosotros es bastante importante contar, digamos, cómo funciona el misoprostol. Entonces, una vez que definamos la modalidad de trabajo de estos dispositivos que armemos, es bastante importante tener en cuenta, bueno, quiénes van a conformar el equipo de acompañamientos, cómo se van a, digamos, desarrollar esas reuniones de intercambio y demás, y lo que nosotros sugerimos en general es que los equipos no sean de menos de 2 compañeros, ¿no? Y que la instancia de acompañamiento, de la instancia presencial, digamos, siempre cuente con 2 compañeros del espacio, ¿no? Para que, bueno, se puedan apoyar y contener entre sí y demás, digamos, otras cuestiones, pero bueno, digamos, lo prioritario es que se sugiere eso, que sean 2 compañeros. Entonces, una vez que hablamos digamos, estos criterios más generales, tenemos como el dispositivo en sí, ¿no? O sea, que tiene, nosotras lo definimos en el manual como en 3 partes. Un primer contacto, que va a ser eso, cómo la persona accede a nuestro acompañamiento, entonces en general es a través del llamado telefónico, que va a ser, digamos, cada dispositivo local lo va a ir definiendo, ¿no? Esto después, si quieren, lo vemos mejor, pero bueno, se va a enterar por el boca a boca, por las redes y demás, bueno, y ahí es cuando nos llaman o recibimos como esa primera consulta, nosotras ahí le explicamos un poco todo lo que repuse anteriormente, qué hacemos, qué función cumplimos, los objetivos de los acompañamientos y demás, y después siempre tratamos de intentar que la persona cuente con una ecografía para confirmar esto que les decía antes, de los embarazos de menos de 12 semanas, o sea, que el embarazo sea de menos de 12 semanas para que pueda acercarse al acompañamiento, o descartar un embarazo ectópico o alguna situación extraordinaria. Entonces, siempre intentamos, en la medida de lo posible, eso, que la compañera o el compañero tenga una ecografía, que después la traiga. Entonces, después de este primer contacto, que generalmente es telefónico, como les decía antes, viene lo que sería el encuentro presencial. Entonces ahí nosotras pactamos una entrevista con las compañeras, y bueno, este encuentro presencial lo va a desarrollar un poco más Mari, así que no quiero solaparla, pero bueno, sí es importante, digamos, hablar de esto, ¿no? En el momento de hacer como una suerte de entrevista, una charla, digamos, lo más amena posible, y todo lo que traía ISO, ¿no? Previamente, digamos, evitar caer en paternalismos, tratar de que se pueda hablar como con total libertad y en una horizontalidad, y que sea como una construcción del conocimiento y no una bajada de línea. Y bueno, hablar de los recursos que tenemos disponibles, porque acá es algo importante, que ahora viene en la tercera parte, digamos, y la entrega del folleto con la información sobre el uso de MISO, ¿no? Ahí es cuando les damos como la información más sistematizada. Entonces, antes de que la compañera, digamos, se vaya a este encuentro, nosotras lo que solemos hacer es, digamos, esto es la pata que viene después, que es el cómo continuar. Entonces, con el objetivo que nosotras tenemos de que se vayan armando estas redes en los distintos territorios, la idea es siempre pregonar por el contacto con la red de profesionales, por el derecho a decidir, pero bueno, también con otras colectivas, otras organizaciones, dependiendo justamente del territorio en cuestión. Y entonces, de esa forma, digamos, que la compañera pueda acceder después al misoprostol como tal, o a la interrupción del embarazo si es que así lo termina deseando. Entonces esa sería como la tercera parte, que es, digamos, todo lo que tiene que ver con el armado del recursero, que nosotros hacemos bastante hincapié en eso, porque nos parece como sumamente importante las redes que tejemos, esto ya lo traían las compañeras, pero como para no olvidarlo, las redes que tejemos para el armado de estos recurseros que implican otras organizaciones colectivas y a la red de profesionales y a digamos, la campaña, para después efectivamente garantizar el acceso al misoprostol si la persona gestante así lo desea. Así que bueno, con esta presentación un poco más general del dispositivo, que igual está como muy detallado en el manual, así que también es como para reponer un poco, la idea es que ahora Mari les cuente sobre este como segundo momento, este encuentro más presencial, y
digamos, como habilitar a hablar de las distintas regionales, que también nos parece sumamente importante en este encuentro, poder reponer, las experiencias de las distintas regionales y no únicamente las nuestras. Así que bueno, Mari, no sé si estás por ahí. Sí, hola, ¿se escucha? Buenas tardes a todos. Bueno, sí, la idea sería un poco puntualizar algunos aspectos más específicos que hacen al segundo momento, que es el funcionamiento del dispositivo presencial, que tiene que ver con cuando las personas que nos contactaron en un primer momento se encuentran con nosotros, digamos. Ahí es importante, digamos, todo esto que ya iba delimitando un poco Cami, pero es importante por ahí tener cuestiones que por ahí damos por sentadas o que parecen súper básicas, pero que son importantes a la hora de pensar una sistematización de cómo deben ser estos espacios, digamos. Algunas cosas que pensamos tienen que ver con el tiempo y con el lugar, tener en cuenta que estas entrevistas duran alrededor de 45 minutos, una hora, que tienen que hacer en un espacio en donde nosotras nos sintamos seguras, nosotras quienes acompañamos y quienes acuden al dispositivo. Por ahí para hacer una reconstrucción más histórica, nosotras al principio nos encontrábamos en bares, en espacios públicos, después fuimos caminando hacia poder hacer las entrevistas en los espacios políticos, digamos, en las casas populares de la orga, pero bueno, que esto es algo que también va a ir variando de acuerdo a las posibilidades de los territorios, pero que es importante encontrar un espacio en el que nos sintamos seguras y que de alguna manera respete ciertos criterios de seguridad o de cuidado, ¿no? Después otra de las cosas que pensábamos es la disponibilidad de nosotras, ¿no? Teniendo en cuenta que la entrevista dura 45 minutos, una hora, poder estar disponibles, esperar antes a las personas que acuden, poder tener los materiales, preparar el espacio, para ir pudiendo generar también como un espacio de confianza que permita el diálogo de alguna manera. Lo que sucede mucho es que las personas a veces van acompañadas. En este caso es importante que las protagonistas sean quienes acuden a recibir información y que les podamos preguntar claramente si quieren que la persona que las acompaña esté en el espacio o se quede afuera. Esto es importante y lo puntualizábamos también porque nos sucede muchas veces que ante el primer contacto o en la entrevista visibilizamos muchas situaciones o porque nos cuenta quien acude al dispositivo o porque hay evidencias de eso, hay muchas situaciones de violencia, y en este sentido una de las herramientas que tenemos es poder dirigirnos directamente a quienes acuden al dispositivo y no a sus acompañantes, ¿no? A veces sucede que o porque son agresores, o porque son madres, padres de adolescentes, o quienes acompañan a veces toman mucho más la palabra o quieren interactuar con nosotras, ahí es importante también el recurso de apelar a la autonomía de quien acude al dispositivo y quien está en la situación de un embarazo no deseado, ¿no? Después otras cosas que pensábamos tenían que ver con la presentación, que podamos generar una instancia donde las personas que acuden se conozcan, que podamos pensar ahí qué datos importantes son importantes para nosotras en caso de sistematizar, por ejemplo, la edad de quienes acuden, la edad gestacional según la fecha de la ecografía o según la fecha de la última menstruación. Acá es importante como criterio, que ya lo decía Cami, es que haya una ecografía previa. Entonces también lo que podemos hacer es reconstruir el paso de esas personas por el sistema de salud, tanto público como privado, cuáles fueron esas experiencias, si fueron experiencias amigables o experiencias obstaculizadoras. Esto también es material que a nosotras evidentemente nos sirve para poder construir este recursero que decía Cami. Muchas veces los recurseros son construidos, digamos, también colectivamente, no solo por nosotras que somos activistas feministas, sino también por quienes acuden al dispositivo, quienes acuden al sistema de salud en busca de una ecografía, en busca de una consulta médica, que nos dicen fui con tal ginecóloga y me acompaña, o fui a tal lugar y la verdad es que nadie me escuchó. Esos son datos que es muy importante tener en cuenta y que inclusive nosotros estemos atentos a poder sistematizar, ¿no? Después hay muchos distintos, digamos, formatos a la hora de pensar la sistematización. Hemos pasado por momentos en los cuales teníamos protocolos, en los cuales sistematizábamos muchísima información sobre las personas que acompañábamos. Después también fuimos, de alguna manera, en la práctica problematizando algo de esto de
de qué datos son los necesarios, cuáles no, en función también de algunos criterios de cuidado. Pero es un punto importante, digamos, la sistematización, que es importante también para poder ir generando estadísticas, ¿no?, de la información y de los datos que vamos recopilando en estos acompañamientos. Otra de las cosas que puntualizamos tenía que ver con, bueno, lo que decía Cami del folleto explicativo sobre el uso de MISO, que no me voy a adentrar demasiado, porque, bueno, está en el manual, la idea es después compartírselos a ustedes para que puedan tenerlo, ahí está muy específico, pero básicamente nuestros folletos en general son materiales súper accesibles, con información resumida sobre cómo utilizar el misoprostol, con las 3 vías, sublingual, bucal, vaginal. Ahí es importante saber la cantidad de pastillas, que son 12 pastillas, que las vías no se mezclan, y después hay cosas muy específicas de cada vía, que es importante darle tiempo, charlarlo con quienes acuden al dispositivo, habilitar a preguntas, habilitar a dudas. Y a ver, una cosa que también pensábamos es que el folleto es una centralidad en el espacio de acompañamiento, pero que a la vez el espacio de acompañamiento no se reduce a esto, que además de la circulación de información clara y sin eufemismos, como decía Cami, muchas veces lo que aparece en los espacios de acompañamiento es la necesidad de intercambiar respecto a las experiencias súper personales y súper diversas de cada una de estas personas que acuden. Y en ese sentido también nuestro espacio tiene que poder habilitar ese intercambio, esa colectivización, entendiendo que también poder colectivizarlo le quita el padecimiento, ¿no?, en soledad, y por ahí muchas de las cuestiones que se viven eso, en soledad, y que la búsqueda de muchas personas que acuden al dispositivo también es la posibilidad de encontrarse con otros, ¿no? Bueno, después otra parte muy importante, sobre todo, bueno, yo soy militante de Malajunta en Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde tenemos, bueno, un contexto bastante ameno, digamos, en torno a la garantía de derechos y en torno al acceso a la ILE. Entonces nosotras en nuestra consejería también mucho de lo que trabajamos con quienes acuden tiene que ver con cómo voy al sistema de salud, ¿no? Bueno, ¿qué digo? ¿Cómo pido una ILE? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Tengo que hablar con un profesional en particular? ¿Puedo ir a cualquier equipo? ¿Tengo que golpear alguna puerta? Ese tipo de cosas me parece que es muy fundamental también poder abordarlo en la entrevista, que tiene que ver básicamente con el acceso a derechos, ¿no? Con esto de que todas las personas sepan que la información, que tenemos derecho a la información, que ningún médico o médica puede negarse a realizar una práctica o a brindar información, que sí nos pueden derivar en caso de que ese profesional sea objetor de conciencia, nos pueden derivar a otro profesional, que en caso de hacerse una ecografía, puedo ir y pedir que sea sin sonido y sin imagen, el respeto a la identidad, la intimidad, la confidencialidad, digamos, son algunos puntos que también están detallados en el manual, pero que son importantes a tener en cuenta porque tienen que ver también con la posibilidad de llegar mucho más empoderadas a esos espacios institucionales, ¿no? Que muchas veces creemos que la información está ahí, bueno, está en internet, está al alcance de todos, pero como ya lo decían las compañeras, la verdad es que el acceso no es el mismo para todas las personas. Bueno, después el armado del recursero nos parecía súper importante, por esto que decíamos, de que una cosa es el rol del Estado y otra cosa es nuestro rol como organización, y que en ese sentido, como feministas populares, tenemos un rol súper importante en la construcción de redes que empujen hacia políticas públicas cada vez más feministas y hacia políticas públicas que respeten, que garanticen cada vez más derechos, ¿no? Y en ese sentido habíamos punteado algunos ejemplos de lo que tendemos a identificar en un mapeo que puede incluir este recursero, que pueden ser los organismos nacionales y provinciales que tengan responsabilidad en la temática, lugares donde esté la red de profesionales por el derecho a decidir, guardias garantes de derechos, centros de acceso a la justicia, bueno, etcétera, etcétera. En ese mapeo pueden aparecer eso, instituciones que estén ligadas al Estado, también organizaciones que estén trabajando en la temática y con las cuales podamos articular,
creemos que tenemos un rol eso muy, muy protagónico en el armado del recursero, porque somos nosotras mismas incluso las que muchas veces en los territorios terminamos articulando cosas que existen por separado, ¿no? Y que, bueno, en eso hay un dinamismo y un cambio permanente y que hay que estar como muy atentas y muy, muy activas en ese armado. Nos parece una herramienta súper valiosa. Después otra de las cosas que pensábamos tiene que ver con esto que decía Cami, que es pensar el pre, durante y post-aborto, digamos, los 3 momentos, y no solamente el espacio presencial, como, bueno, brindamos la información sobre cómo utilizar las pastillas, y después esa persona utiliza las pastillas y ahí se termina el proceso. Intentamos que haya un encuentro post-aborto, o por lo menos damos la posibilidad para quien lo necesite y para quien lo crea importante. En caso, por lo menos en Rosario, en el caso en que no podamos encontrarnos, o porque esa mujer tampoco, o esa mujer o persona con capacidad de gestar, no quiere acceder, digamos, a ese espacio, por el motivo que sea, a lo mejor lo que hacemos es un llamado telefónico para cerrar el acompañamiento, porque además de que exista información clara y que se pueda acceder a un aborto seguro, lo que intentamos también es valorizar esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de cada una de las personas que atraviesa el dispositivo, que atraviesa por el derrotero de las instituciones, que forma parte, ¿no?, de este recursero que de alguna manera vamos armando. Bueno, ahí también lo que está puntualizado en el manual es algunas de las recomendaciones que hacemos, que tienen que ver con saberes que por ahí no provienen de los lugares de la medicina hegemónica, sino que son saberes que vamos construyendo en la práctica misma, que un poco así se fue construyendo, digamos, la medicalización el uso del misoprostol, digamos, en los abortos, por las prácticas y los usos mismos que les daban las personas con capacidad de gestar a la pastilla. De la misma manera, lo que intentamos es sistematizar algunas cuestiones que tienen que ver con desde yuyos que se utilizan, o hierbas naturales que se utilizan para aliviar dolores, hasta recomendaciones por el gusto de la pastilla, para durante el aborto qué es lo que se puede tomar y qué es lo que no se puede tomar. Bueno, lo mismo de poder hacerse un control post-aborto entre los 10 y 14 días después de realizarse la interrupción. La idea es un poco eso, sistematizar algunos saberes que no están en ninguno de estos, si se quiere, protocolos oficiales, ¿no? Bueno, la idea un poco es que después podamos socializar este manual donde está todo bastante puntualizado. Yo les decía que soy de Rosario, que es un territorio que se caracteriza por la garantía de la ILE en casi todos los efectores de salud, pero como la idea es la construcción de una mirada mucho más federal, también la idea es poder intercambiar sobre cómo es la realidad en otras provincias y los desafíos en los territorios para la articulación con el Estado, en lugares donde está mucho más impedido el acceso a la pastilla, el acceso al sistema de salud pública, donde no hay red de profesionales o es muy difícil acceder a la interrupción legal. Así que bueno, la idea es poder habilitar eso a experiencias de compañeros, a preguntas. Creo que se fueron haciendo algunas preguntas. No sé si alguna de nosotras fue... Ahí había una pregunta que era sobre el tema de la ecografía, que en el manual también lo habíamos puesto. No es, o sea, es una sugerencia que habilita cuestiones posteriores para descartar, pero no necesariamente es un impedimento o algo que sí o sí tiene que estar para poder brindar información. También algo de lo que decía Marina, que nos parece que es importante, más allá de la experiencia de la persona, que en la ecografía hay un derecho previo que es el derecho a no ver imágenes o no escuchar sonidos, y que muchas veces eso también está bueno problematizarlo con la persona que se contacte, ya sea por boca a boca, por teléfono, presencialmente, para que sepa que tiene ese derecho, porque no todos los espacios garantizan ese derecho, valga la redundancia. Y por otro lado, esto de la ecografía es una sugerencia. Tranquilamente la persona con la fecha de su última menstruación, la información se la podemos dar igual. Sí está bueno dejar en claro para qué nos parece importante.
Y además, sobre todo, tener presente que la información que les compañeros nos traigan sobre esos espacios, que sean garantes o no de derechos, nos sirve para hacer un mapeo del territorio también y saber qué espacios después podemos recomendar a otras personas que se acerquen con la misma incomodidad. No sé si había otra preguntita por ahí o tenemos compañeras de otras regionales que nos pueden compartir también su experiencia. Si quieren yo tomo, estaba leyendo una pregunta que dice si la persona que desea abortar no quiere ir de manera presencial, o supongamos que no puede, digamos, ¿no? Esto lo agrego yo. ¿Qué alternativas hay? Por ahí podría contarles un poco cuál fue la experiencia durante justamente este contexto tan particular de pandemia, en donde está bastante restringido el acceso a las actividades o a los encuentros presenciales, donde casi no había al principio, sobre todo de la pandemia, en la mayoría de los territorios, casi nulas posibilidades de un encuentro presencial. A nosotras se nos facilitó bastante habilitar la línea pública que nosotras teníamos de acceso para primer contacto a los acompañamientos, como contaba Cami también. Pudimos empezar a recepcionar los mensajes y a contactarnos con las personas que acudían vía WhatsApp, ¿no? Y ya lo veníamos haciendo con mensajes de texto, ¿no? Y además también el contacto telefónico, pero eso facilitó bastante el intercambio y pudimos avanzar. Y se nos dio, de hecho, digamos, algo que quizá no habíamos planificado con mucha anticipación, porque a todos la pandemia nos sorprendió y hubo que ponerse más creativos con las herramientas que contábamos y con las estrategias que nos íbamos dando para poder seguir sosteniendo y garantizando el acceso a derechos. Y la verdad que a nosotras nos dio un buen resultado, digamos, ¿no? Poder darle continuidad al acompañamiento en un formato diferente, ¿no? El formato virtual o el formato telefónico, vía mensajes, ¿no? Que no requería necesariamente de la presencialidad y en ningún momento interrumpimos, digamos, la propuesta de estar disponibles para poder acompañar de todos modos a quienes acudían. Quizá, bueno, en los distintos territorios sea esa la tarea, ¿no? Pensar cómo ponerse creatives con las estrategias de acuerdo a las herramientas de acceso que estén facilitadas en cada uno de los espacios. Esa sería por ahí una pregunta que habilita la pregunta que leí en el chat, como una sugerencia. Mari, ahí había una preguntita para vos específicamente de Santa Fe. Sí, sí, la pregunta era cómo está la garantía de ILE en el resto de la provincia de Santa Fe y si el MISO que produce el Estado ya está disponible en los hospitales, como dicen los medios. Bueno, no, la verdad es que Rosario en general en la provincia viene siendo bastante modelo, pero sigue sucediendo que la mayoría de los pueblos cercanos, digamos, las personas vienen hacia Rosario y mucho menos, digamos, mucho menos garantía hay hacia el norte de la provincia, digamos, hay mucha disparidad entre el sur y centro de la provincia de Santa Fe y el norte, donde hay muchas dificultades para esto, sobre todo porque tampoco hay mucha articulación de los profesionales, hay muy pocos profesionales de la red por el derecho a decidir, pero después también porque básicamente en Rosario hay muchísimo activismo, digamos, feminista, hay muchas redes construidas que en otros espacios no. Nosotras nos estamos dando la tarea de intentar articular con compañeras que estén acompañando o que quieran generar dispositivos en pueblos y en lugares como más pequeños o más difíciles de la provincia. Y después el MISO sí ya está disponible en los hospitales, más que nada en los hospitales, hospitales y centros de salud municipales, no tanto en los provinciales, pero sí, hay producción estatal y está en los efectores de salud.
Ahí Tefi puso que si podía hacer un aporte cortito y la respuesta es obviamente que sí. Supongo que mis compañeras están de acuerdo. Hola, bueno, yo soy Tefi, de Malajunta también, y también soy de la red de profesionales. Con esto que decía Mari, de bueno, hay un montón de lugares en donde no hay profesionales, etcétera, está bueno tener la perspectiva y saber que muchos profesionales empezamos a hacer acompañamientos porque vinieron compañeras feministas a decirnos, che, necesitamos que acompañen. Entonces me parece que está bueno pensar en esa perspectiva como en cada regional, en cada ciudad, en cada pueblo en donde no hay profesionales de salud, está bueno acercarse a los profesionales, a las y los trabajadores de salud, diciéndoles, bueno, ¿cómo trabajan ustedes acá? ¿Qué hacen cuando una persona quiere abortar, viene con tal situación? Cómo se organizan, etcétera. Acercarse a cada lugar para conocer, lo del armado del recursero tiene que ver con eso. Por ahí una piensa el recursero como algo que completás en un documento, y el recursero también tiene que ver con ir y encontrarse con otros cara a cara y explicarles qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que queremos articular. Muchos profesionales de salud, al sentirse acompañadas por feministas que van a estar haciendo un acompañamiento de las personas, se animan también a acompañar, digamos. Entonces, me parece que fuera de que pensemos, bueno, estamos solas, en Santiago del Estero hay muy pocos profesionales, corrientes, no hay nada, intentemos trabajar con eso, y después siempre tengan en cuenta de escribir a la red de profesionales, o contactarse con las compañeras que somos de la red de profesionales, porque tal vez hay algunos lugares que ustedes no saben que hay compañeras y nosotras podemos ir contactándolas. Pero bueno, como decían las chicas, la perspectiva de este espacio de acompañamientos es poder articular con el Estado y cada vez arrancarle más derechos al Estado. Así que, nada, eso, tenerlo como orientación general sobre todo. Sí, está bueno lo que decís, Steffi, porque muchas veces lo que se identifica es más no profesionales que sean objetores de conciencia por cuestión de principios, sino más por miedo, digamos, ¿no? Por miedo a que le quiten la matrícula, a estar por fuera de la ley, y muchas veces generar esos marcos de alianza o decir, bueno, venimos haciendo esto, no sé, también articular con la campaña. A nosotras acá nos sirve un montón eso, como que la campaña nos da muchísima legitimidad para ir hacia otros territorios y poder hablar, como establecer algún diálogo con esos profesionales y ver qué está pasando. Por ahí también retomo, una compañera preguntó cómo hacemos para garantizar el acceso al misoprostol de la persona que se acerca. Nosotras, o sea, yo lo que puedo hablar es más de la experiencia, obviamente, de Cava. Nuestro dispositivo funciona en Capital y nada, tenemos diferentes maneras. La verdad es que por suerte articulamos con la red justamente de profesionales por el derecho a decidir, que trabajan y operan en los ESACs, digamos que son centros de atención que hay en la ciudad por los distintos barrios, y que es un espacio que nos parece sumamente enriquecedor poder garantizar justamente el acceso a la medicación, teniendo en cuenta esto que en algún momento estuvo hablando también Julia, respecto a los precios del misoprostol, y es una forma de poder garantizar el acceso a esa medicación. Obviamente hay quienes prefieren no transitar su aborto o no transitar su acompañamiento a través del sistema de salud y deciden conseguirlo, comprarlo por su cuenta. Se puede hacer en Capital, obviamente, directamente con una receta en una farmacia. Pero bueno, eso por ahí, digamos, no sería la experiencia, me parece, que pasa en el resto del país, donde sí hay otras dificultades, incluso provincias donde nos habían comentado que es ilegal la compra de misoprostol en las farmacias. Así que, nada, un poco quería compartir eso, cuál es nuestra experiencia en este territorio del cual tenemos como más
más información. Bueno, tomo también, ahí veo que había otra pregunta, a ver que quiero leerla tal y como estaba. ¿Qué pueden contarnos sobre acompañamientos a niñes? Dice la pregunta. Bueno, por ahí contar un poco cuál es la experiencia en nuestra regional. Nosotras en Ciudad de Buenos Aires, que es la regional a la que yo pertenezco, por suerte tenemos una articulación muy sólida con la red de profesionales de la salud para el derecho a decidir y venimos llevando adelante acompañamientos también a interrupciones de embarazo en niñes. Y en ese caso, nosotras lo viabilizamos mediante lo que, digamos, en el lenguaje más interno nuestro le llamamos derivaciones cuidadas, digamos, ¿no? Que lo que hacemos es contactarnos con aquellos efectores de salud, centros de salud, hospitales específicamente, que toman la temática focalizada en la edad de la persona que va a solicitar la interrupción de embarazo y que, bueno, son niñas o niñes. Y la verdad es que fundamentalmente lo que nosotras hacemos es priorizar que el acompañamiento se hace de la misma manera. Nosotras nos centramos en el concepto de autonomía progresiva. Entendemos que las personas que son consideradas, digamos, para la legislación como menores de edad, pueden ejercer su autonomía y tomar la decisión sobre interrumpir un embarazo que a todas luces es producto de una violación. En casi todos los casos, en el caso de niñas seguro, y en casos de adolescentes también entendemos el ejercicio de la autonomía de manera completa, pero en el caso específico de niñas también nos sumamos a lo que son las campañas que en medios se vienen por suerte viralizando, y digo esto porque yo hablaba de nuestra regional, que es la Ciudad de Buenos Aires, en donde quizá tenemos una perspectiva bastante alentadora en relación a poder hacer o poder llevar adelante esta dinámica de poder hacer derivaciones cuidadas desde nuestro espacio de acompañamiento y asistir a personas que acuden desde nuestro espacio de acompañamiento y poder contactarla con un efector de salud que focalice la interrupción de embarazo para una edad determinada, muchas veces se vuelve un privilegio en el territorio. Esto no sucede de manera igual en todas las provincias, en todas las jurisdicciones. Entonces, bueno, ahí hay que pensar estrategias más específicas, ver cuáles son las redes que pueden fortalecerse para poder garantizar el acceso a este derecho también para niñas, niñes y adolescentes. Y muchas veces medios feministas, medios aliados, suelen ser una posibilidad de por lo menos poder posicionar que un derecho no está siendo garantizado, ¿no? Como es este. Entiendo que hay compañeras de Chaco y de otras regionales que por ahí nos pueden contar su experiencia, pero no sé si están porque no puedo ver, como estoy presentando no veo nada, así que no sé si alguna me escucha, por ahí nos puede contar su experiencia. Ahí podemos sacar la presentación, Ani. Yo soy Chaco. Ah, bien. Hola, mi nombre es Estefanía y soy de Malajunta, Chaco. Justamente, bueno, yo soy abogada y hago acompañamientos en realidad desde mi profesión, desde lo legal sería. Justamente hace 2 semanas tuve el acompañamiento de un aborto de un adolescente de 16 años. Y por suerte acá en Chaco hay muchas compañeras que entraron en espacios políticos decisivos
y el aborto se pudo hacer con misoprostol en la casa, ningún problema. En una semana ya tenía el misoprostol, las indicaciones, y por suerte así nos estamos manejando y así se maneja el hospital de acá. Totalmente cubierto y gratis el misoprostol. Esa es la experiencia más reciente. En realidad en aborto fue mi primer acompañamiento. Qué difícil, no me podía desmutear. Sí, retomo esto que decía Noelia, que es un excelente espacio y que festeja ese encuentro. La verdad es que nosotras también, sobre todo en este contexto de pandemia, que es muy difícil y tiene muchas complejidades, poder habilitar estos espacios virtuales donde podamos compartir experiencias es hermoso. Así que nada, vamos a ir dando un cierre, agradecerles por supuesto, invitarles a seguir en contacto para seguir fortaleciendo estas redes que nada, se van nutriendo y como decían las compañeras son súper dinámicas. También invitarles a la jornada del cierre, que seguramente va a ser el martes que viene, así que les vamos a mandar la invitación también por mail. Esta grabación va a quedar en nuestras redes, así que cualquier duda o nada, ganas de compartir alguna experiencia, nos pueden escribir a las redes de Acompañarnos o de Mala Junta Poder Feminista. Y gracias a ustedes por el tiempo y por compartirnos también sus experiencias, y el chat está que arde y me parece hermoso. Si quieren podemos hacer una foto virtual con caras sonrientes. Voy a contar 1, 2, 3, mi febristona. 1, 2, 3, mi febristona. Gracias a todas, compañeras. Gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos, gracias. 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 Con paz. Gracias, compa, chao, nos vemos. Gracias por todo. Abrazos virtuales. Estamos todas muteadas.
Hola.